Bendiciones, hermanas, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros somos Ministerio Portadoras de su Gracia y hoy me tocó a mí la bendición de poder traerles la palabra del día de hoy. Así que vamos a adentrar, hermanas, ya de una vez a la palabra, pero primero vamos a dejarle al Espíritu Santo este momento para que Él sea ministrando nuestras vidas y para que todo lo que Dios quiera que nosotros entendamos de esta palabra lo podamos entender, pero también lo podamos usar en nuestro diario vivir. Así que vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estamos y vamos a comenzar, hermanas. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y estamos agradecidas porque hoy nos tienes aquí estudiando tu palabra, escuchando tu palabra, Señor. Somos instrumentos tuyos, Padre, y es un privilegio para nosotros poder servirte a ti, Dios eterno. Te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos entender, Señor, cada palabra que vayamos a leer, mi Señor, y la podamos usar en nuestro diario vivir, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y hoy, sí, hermanas, vamos a comenzar en la palabra. Y el mensaje de hoy se llama Jesús. Así, Jesús. Y quiero que me acompañen todas en sus Biblias. Vamos a leer Lucas 23, capítulo 33 hasta el 37. Lucas, lo vuelvo a repetir, Lucas 23, 33 hasta el 37. Y vamos a leer la palabra, hermanas. Dice de esta manera: Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y yo quiero que nos centremos en el versículo 34, donde Jesús está intercediendo por las personas que le estaban haciendo daño. Aquí viene, si leemos todo el versículo, podemos ver todo lo que Jesús ya venía pasando. Ya lo habían golpeado, ya lo habían azotado, ya lo habían humillado de tantas maneras. Ya le habían puesto la corona de espino, todo. Y aquí era cuando él ya estaba en el momento de la crucifixión. Y allí mismo donde lo tenían en la cruz, los soldados romanos estaban burlándose y haciendo como apuestas, burlándose de Jesucristo. Y había mucha gente también alrededor que murmuraban y decían: pues si él es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué no se ha salvado él? Si anduvo haciendo tantos milagros, ¿por qué él no se salva él mismo? Y Jesús, ahí en su momento donde él estaba, Jesucristo podía escuchar y él sabía todo lo que la gente estaba murmurando y lo que los soldados estaban entre sí, ellos mismos pensando y hablando. Entonces, yo me imagino en un momento cuando Jesucristo, su cuerpo está lleno de dolor, cuando su carne está golpeada, está ensangrentado, está dolorido. Él está sufriendo por todos nosotros, por toda la humanidad, por la gente de aquel tiempo, por nosotros también. Y si no nos hemos ido con Cristo en este tiempo, pues también por todos los que vienen. Entonces, Él está allí sufriendo, su carne está pasando mucho dolor. Pero Jesucristo está también captando todo a su alrededor, escuchando todo a su alrededor. Y él dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en ese momento, cuando nuestro Señor estaba pasando dolor, cuando Él estaba sufriendo, su persona de Él estaba sufriendo,
aún allí Jesucristo, Él se hace a un lado e intercede por todos aquellos que se estaban burlando, por todos aquellos que ya le habían hecho daño, por todos aquellos que lo habían golpeado, azotado, humillado de tantas maneras. Él allí en su momento, Él clama al Padre, pero no por Él mismo. Clama al Padre y le dice, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben, porque aunque tenían a Jesucristo y miraban tantos milagros, ellos no podían entender que era el Hijo de Dios. Era como que estaban ciegos. Los fariseos no querían aceptar que Él era el Hijo de Dios. Y ellos hicieron este complot para que Jesucristo llegara allí. Pero sabemos que este era un plan de Dios. No era algo que salió en el momento, no. El propósito de la llegada de Cristo a la tierra era morir. Pero no morir solo por morir, no. Fue morir para que todos nosotros, los que creemos en Él, los que buscamos su nombre, seamos salvos, tengamos vida eterna en Jesucristo. Pero cuando yo leía esta parte de la Biblia, me tocaba mucho mi corazón, porque muchas veces nos pasan muchas situaciones difíciles cuando alguien más viene y nos hace daño, nos hace sufrir o una u otra razón. Y muchas veces se nos hace difícil perdonar, o muchas veces se nos hace difícil orar por esas personas. Entonces yo decía, Señor Jesús, tú nos viniste a enseñar a esta tierra de todo. Tú llegaste, hiciste todo completo, Señor. Viniste, moriste, pero aún en tus últimos momentos nos estabas dando una lección de cómo, aún por aquellos que nos han hecho daño, cómo debemos de interceder, cómo debemos de hacer nuestro dolor a un lado y orar al Padre por esas personas. Porque muchas veces ellos no saben que nos están haciendo daño, o esa es su manera de ellos actuar. Muchas veces ellos también vienen cargando dolor que ni ellos mismos entienden por qué actúan de esa manera. Y probablemente nosotros nos metimos, no, nos tocó a nosotros estar ahí de primero en la fila y nos hacen daño. Y muchas veces cuesta mucho llegar a ese momento donde podamos ir a interceder por ellos, o donde podamos hacer que nuestro corazón tenga esa libertad total de decir, te perdono porque Cristo me enseñó a perdonar, porque Cristo me dejó una lección grande en la cruz, que aún en su momento de más dolor, Él estaba intercediendo por todos aquellos que se estaban burlando y que estaban haciendo, como dice aquí, echaban suerte con su ropa. Todos los que lo golpearon, con todos estos, Jesucristo seguía intercediendo en ese momento por ellos. Este momento, cuando yo estaba leyendo esto, me llevó también a mi mente cuando Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces debemos perdonar. Y vamos a leer en Mateo 18. Si me acompañan, hermanas, si tienen su Biblia, Mateo 18, versículo 21 y 22. Y dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Preguntó Pedro. Y le contesta Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Muy claro, hermanos. La palabra del Señor es muy clara. Cuando la estudiamos y viene el Espíritu Santo y nos revela, está muy claro. Dice el Señor, hasta 70 veces 7 tenemos que perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, a todos aquellos que alguna vez ni ha sido su intención, pero salimos lastimados. O algunas veces
con intención y salimos lastimados. Debemos de soltar todo. Así como Jesús en la cruz estaba intercediendo por otros, aún en su momento más difícil, así también nosotros debemos de agarrarnos de las enseñanzas de Jesucristo. Y sabemos que para llegar a esa estatura de varón perfecto, no es imposible, pero sí es mucho camino por recorrer. Para parecernos a Cristo un día, es mucho camino por recorrer, porque nuestro Señor Jesús era perfecto en todas las áreas de su vida. Él era perfecto, Él es perfecto. Y sabemos que a nosotros nos toca caminar un largo camino, pero tampoco es imposible, hermanos. Tampoco es que nunca vamos a llegar. No, sí vamos a llegar. Sí vamos a llegar con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Y también quiero que leamos Primera de Juan 1:9. Y esta palabra dice, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no fue en vano. Fue para perdonar nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, si nosotros hemos fallado al Señor, vayamos en aquel momento de intimidad con nuestro Dios, confesémosle aquello que sabemos, que Dios ya sabe y nosotros sabemos. Y dice que fiel y justo es Dios y Él nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta es una promesa que el Señor nos dejó aquí en la Biblia. Dice, Él es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y un versículo más, hermana, y ya vamos a terminar, porque la enseñanza de hoy no quería tardarme mucho. Es Hechos 13, 38, 39, dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Es cuando nosotros podemos ser perdonados a través de Jesucristo. Si buscamos a Jesucristo, su ayuda, si vamos a Él con un corazón humilde, el Señor nos perdona, porque Jesucristo intercede por nosotros, así como estaba intercediendo por aquellos en la cruz y diciéndole al Señor que no sabían lo que hacían porque lo estaban lastimando a Él, porque lo habían lastimado a Él. Pero en esta palabra es Jesús. Cuando nosotros hacemos algo que no le agrada al Señor, si llegamos a nuestro Señor Jesús, Él intercede por nosotros con el Padre. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús, dice el versículo 39. Así que, hermanos, en esta mañana, la palabra, por eso se llamaba Jesús, porque Jesús ha venido a enseñarnos todo, a enseñarnos cómo amar unos con otros, cómo perdonarnos unos con otros, pero también el perdón que nuestro Padre nos da a nosotros. Si nosotros como hermanos nos hemos lastimado con un familiar, con otro hermano o con una persona que probablemente no sea cristiana o no conozca a Jesucristo, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar a esas personas y decirles, si te hemos ofendido, si te ofendí, discúlpame, porque es lo que esta palabra nos enseña. Es lo que Jesucristo nos enseñó en la cruz. A perdonar nosotros a nuestros hermanos, así como Él nos perdona a nosotros cuando nosotros fallamos al Padre. Así que, hermanas, muchas gracias por estar aquí, por siempre ser fiel en este ministerio y estar pendiente de todas las enseñanzas que se dan. De verdad me siento muy honrada cada vez que me invitan a compartir la palabra. Así que esta fue la palabra del día de hoy, hermanas. Que el Señor me las bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Para mí, créanme que lo ha sido de mucha bendición. El Señor Jesús siempre me habla a través de su palabra. Así que
Gracias por siempre estar pendiente del Ministerio Portadoras de su Gracia, porque por estar pendiente de todos los videitos que se suben, cada palabra que nuestras hermanas están mandando. Gracias, hermanas, porque el Señor realmente se sigue moviendo a través de todas estas situaciones y en medio de todo esto que está pasando. Así que bendiciones, que tengan un muy buen día y nos vemos en la noche en la vigilia de hoy. Bye.